Imagina despertar, tirado en el suelo, bajo la lluvia y con el corazón fallando, dándote cuenta de que te has perdido los últimos 17 años de tu vida. No es una pesadilla, es la realidad de Michael, un hombre que, por perseguir el éxito, terminó siendo un extraño para sus propios hijos. ¿Cómo es que una serie de malas decisiones pueden borrar casi 2 décadas de tu vida? Hoy vamos a ver la historia de cómo el hombre que quería controlarlo todo terminó perdiendo lo único que realmente importa. Todo empieza en el living de Michael. Él está desparramado en el sofá con los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo. Sus hijos aparecen en el borde de la escalera, bajan paso a paso conteniendo la respiración, con los ojos puestos en unos Twinkies que están justo al lado de su padre. Ellos creen que tienen la ventaja, pero Michael solo está esperando el momento exacto. Cuando ellos están a punto de tocar el botín, Michael abre los ojos y de golpe lanza un grito de guerra. Los niños saltan del susto, pero las risas no tardan en llenar la sala. Es un juego que ya conocen, pero que nunca deja de funcionar. Pasa el alboroto, Michael intenta volver a la normalidad y encender la televisión, pero se enfrenta a su peor enemigo, una mesa llena de controles remotos. Toma el primero, presiona un botón, esperando ver noticias, y lo que consigue es que el ventilador del techo empieza a girar a toda velocidad. Prueba con otro, y en lugar de la pantalla, lo que cobra vida es un carrito de juguete que sale disparado contra la pared. Frustrado, presiona un tercer control, y el eco metálico del garaje abriéndose resuena desde el fondo de la casa. Finalmente, la caricatura aparece en la pantalla. Mientras se acomodan, Ben mira a su padre y le lanza un pequeño comentario. Dice que el padre de un amigo tiene un control universal, uno solo para todo, y que ese es el tipo de tecnología que los viejos como él necesitan para no complicarse la vida. Michael se queda callado, mirando el montón de controles sobre la mesa y con la idea de ese control único dándole vueltas en la cabeza. Es en ese ajetreo cuando la hija menor se planta frente a su madre con una duda que no puede esperar. Quiere saber cuándo se terminará por fin la casa del árbol. La pregunta queda flotando en el aire mientras Michael lucha por estar listo para salir. Este es el momento en el que el espectador nota la fisura en su mundo. Por un lado, está el hombre que debe sostener la estructura familiar, el que tiene que estar al tanto de cada detalle como si fuera uno de esos controles remotos que hace un momento no lograba dominar. Pero la realidad es más terca que la voluntad. Michael es solo un hombre y el tiempo es un recurso limitado. En su lista de prioridades, el trabajo ocupa el puesto número 1, obligándolo a dejar en pausa esos proyectos pequeños que, aunque importantes para su hija, se van quedando atrás en la carrera del día a día. Michael cruza la puerta, pero antes de que pueda escapar hacia el auto, la voz de su esposa lo alcanza con un recordatorio. La competencia de natación. ¿Es realmente necesario que yo esté ahí? No lo dice por falta de interés, sino como alguien que tiene el tiempo encima y no puede respirar. Esta es la señal clara de que su capacidad para gestionar lo personal se ha agotado. El espacio mental que antes dedicaba a los logros de sus hijos ha sido confiscado por las exigencias de su empleo. El trayecto hacia el trabajo es el siguiente acto de esta rutina. Michael se sumerge en las calles de Nueva York, donde el tiempo parece tener dientes y persigue a cada persona que los recorre. La cámara nos muestra la vida de un hombre promedio, el ruido de los motores, el paso apresurado de los desconocidos y esa sensación constante de que el reloj siempre lleva la delantera. Se dirige a la oficina con la presión encima y entra directo a la sala de juntas, donde el ambiente ya está tenso. Sobre la mesa está el proyecto en el que ha dejado meses de su vida, una maqueta detallada que representa trabajo extra y sacrificios personales. Es su carta de triunfo para impresionar a los inversionistas. Pero la reunión toma un rumbo absurdo. El hombre que le quitó el estacionamiento resulta ser el inversor principal, el dueño de Lamborghini, y su interés no está en la ingeniería del edificio. Con una indiferencia que molesta, el tipo pregunta simplemente dónde está el bar en el diseño. Nadie se atreve a llevarle la contra. El cliente siempre tiene la razón y la venta es lo único que importa. La orden es clara, hay que reconstruir la maqueta para darle el gusto. En ese momento, Michael entiende que sus prioridades no valen nada frente al capricho de un extraño. Su tiempo y su esfuerzo están en manos de alguien más que, desde su auto de lujo, maneja su vida como si fuera un juguete. Tras el trago amargo de la junta, Michael se reúne a solas con su jefe. Lejos de darle un respiro, el jefe empieza a mostrarle nuevos planes y proyectos de expansión. A pesar del cansancio, Michael se muestra interesado de inmediato. Tiene la mirada puesta en un ascenso y sabe que la única forma de subir en la escalera laboral es acumulando logros y demostrando que su trabajo vale lo que pide. Es entonces cuando aparece la oportunidad.
Un proyecto enorme que requiere una nueva maqueta y ganarse a clientes del otro lado del mundo. Es el tipo de encargo que define una carrera. Michael, intentando proteger un poco su tiempo personal, propone entregar la maqueta justo después del fin de semana, asumiendo que podrá descansar al menos un par de días. Pero la respuesta del jefe es un golpe seco. Le dice con una sonrisa falsa que mejor disfrute de sus vacaciones y que le pedirá el proyecto a alguien más. La amenaza es invisible pero clara. O lo haces ahora o dejas de ser indispensable. Michael siente el peso de la decepción, pero su ambición es más fuerte. Sin dudarlo mucho, está dispuesto a tirar por la borda cualquier plan familiar con tal de retener el proyecto y cumplir los deseos de su jefe. Una vez más, el trabajo le gana la partida a su vida privada. Cuando finalmente llega a la piscina, entra con la urgencia de quien cree que todavía puede salvar el día. Ve a un niño salir del agua entre aplausos y Michael celebra con euforia. Pero la realidad le da un golpe frío cuando el niño se quita las gafas y no es su hijo. Al buscarlo entre la multitud, Michael por fin encuentra la mirada del pequeño Ben, quien lo observa desde lejos con una mezcla de confusión y tristeza. Michael ni siquiera sabía en qué carril le tocaba nadar a su hijo y estuvo festejando el logro de un extraño mientras su propio hijo ya había terminado su participación hace rato. La imagen que sigue le duele más que cualquier regaño del jefe. El entrenador se acerca al niño y con una naturalidad que Michael ya ha perdido, le da un par de consejos para su nado y palabras de aliento. La reacción de su hijo es inmediata y llena de afecto. Le regala al entrenador el abrazo que debería ser para su padre. Michael se queda ahí, de pie, sin saber cómo reaccionar. Después de la competencia, la familia se reúne para un descanso que se siente más tenso que relajado. Ben, a pesar de su corta edad, ha entendido un código cruel. Para que su padre lo note, tiene que parecerse a él. El niño intenta conectar con Michael de la única forma que conoce, imitando sus gestos, sus posturas y su ritmo, esperando que ese reflejo familiar despierte en su padre un poco de reconocimiento o al menos una mirada que no esté dirigida a una pantalla. Vemos a Ben comer sin parar, ignorando la saciedad. La abuela advierte que ya han tenido suficiente, pero el niño sigue adelante, usando la comida como un escudo para llamar la atención de un Michael que está físicamente ahí, pero cuya mente sigue atrapada en el teléfono y por lo tanto en el trabajo. La calma del descanso se rompe con el ruido de unos adolescentes que están cerca de ahí y se dedican a lanzar cohetes solo para molestar. Los estallidos cortan el aire y empiezan a agotar la paciencia de Michael, pero antes de que él pueda explotar, su padre decide intervenir para relajar un poco el ambiente. Es aquí donde vemos el peso de los personajes secundarios. El abuelo, intentando ser el puente de alegría en una familia tensa, recurre a su truco de confianza. Con una sonrisa inocente, el abuelo saca una moneda y pretende morderla hasta doblarla por la mitad. Es un truco clásico, de esos que confunden a los niños porque saben que el metal es duro y no debería ceder ante unos dientes. Para los nietos es una ilusión mágica, pero para Michael es un recordatorio irritante de algo que ha visto 1000 veces a lo largo de los años. Ese pequeño acto de magia se ha convertido en una molestia acumulada. Sin embargo, el padre de Michael no nota el fastidio en la cara de su hijo. En su mente, Michael sigue siendo ese niño que se sorprendía con la moneda, así que lo repite una vez más, convencido de que está ayudando, mientras Michael aprieta los dientes intentando no perder los estribos frente a todos. La calma en la casa se rompe de forma definitiva al llegar a la sala. Michael y su esposa se enfrentan a una de esas discusiones que no necesitan presentación porque se han vuelto en la constante de su matrimonio. Ella pone sobre la mesa lo evidente, que la familia se está volviendo algo secundario en la vida de un hombre que solo vive para su trabajo. Michael, acorralado, intenta justificar lo injustificable. No menciona las palabras exactas de su jefe, pero el miedo al fracaso profesional es evidente. Sabe que si no entrega ese proyecto de arquitectura, el ascenso por el que ha sacrificado mucho se va a desvanecer. Michael suelta verdades que duelen porque nacen de las heridas más profundas. Deja claro que su obsesión no es el dinero, sino el terror de que sus hijos vivan la carencia que él sufrió de pequeño. Para él, cuidar del trabajo es la única forma de blindar a su familia, aunque el precio sea no estar con ellos. Michael intenta encender el televisor para cortar la pelea, pero su mano agarra el control equivocado. En lugar de la pantalla, un helicóptero de juguete cobra vida en la mesa y sale disparado, golpeándolo directamente en la cara. El absurdo del momento lo hace estallar. Entre el dolor del golpe y la humillación, Michael lanza una sentencia que suena a promesa desesperada. Se acabó. No va a permitir que un pedazo de plástico le complique más la existencia. Se dispone a comprar ese control universal, no solo para manejar la televisión, sino para sentir que, por primera vez en su vida, tiene el dominio total de su vida. Sin perder un segundo, Michael sale de casa y termina en el lugar menos pensado, una tienda de camas y sábanas.
Parece un error, pero es Estados Unidos y en este rincón del mundo se puede encontrar de todo en los lugares más inesperados. Michael camina entre los pasillos repletos de almohadas, sintiendo que su búsqueda es inútil. El cansancio de la pelea y el peso del día lo vencen. Es ahí que se desploma en una de esas camas de exhibición, resignado a que su problema no tiene solución. Es en ese momento de pausa cuando nota algo que no debería estar ahí, una puerta con un letrero que dice "Más allá". Al cruzarla, el ambiente de la tienda desaparece. Michael se encuentra en un pasillo largo y sombrío que desemboca en un taller lleno de piezas electrónicas. Al fondo, un hombre misterioso trabaja entre circuitos y cables. Parece que el destino se ha alineado, porque en la tienda que no debería tener tecnología, Michael acaba de encontrar justo lo que buscaba. Al acercarse al hombre, Michael no pide un simple aparato electrónico, pide una solución para su existencia. Dice que necesita un control que haga que su vida sea más sencilla, que la agilice y que le quite el peso de encima. Sin embargo, más allá de estar hablando sobre un simple control para la televisión, él quiere sentir que por lo menos en algo tan simple como decidir qué poder ver, el tiempo se le escapa. El dueño del taller lo escucha y le ofrece un dispositivo asegurando que es lo más avanzado en tecnología que existe. Aunque los controles universales son algo común desde hace años, Michael no se detiene a cuestionar por qué este hombre lo presenta como una novedad absoluta. Ignora la advertencia y toma el camino para ver el aparato, convencido de que por fin él tiene el poder de poner un poco de orden en todo su caos. El hombre guía a Michael hacia la parte trasera, hacia un almacén que parece no tener fin, y con una seguridad que le eriza la piel, el desconocido le asegura que su vida está a punto de cambiar. No busca venderle un aparato común, su único interés es que Michael se lleve exactamente lo que pidió. Las instrucciones son tan simples que resultan perturbadoras. No hay manuales, ni letras pequeñas, ni garantías impresas. El hombre solo le dice que apunte, que haga clic y que con el paso de los días el control aprenderá a adaptarse a él. Michael, cegado por la promesa de una vida sin fricciones, decide creer que esto es solo la magia de la tecnología de punta. Para él, lo novedoso justifica lo inexplicable. El momento se vuelve tenso cuando el hombre le ofrece el dispositivo como un obsequio. Michael duda, sabe que en el mundo real nada es gratis, y menos un prototipo que aún no conoce el mercado. Pero el desconocido lo corta con una frase que se queda vibrando en el aire como una sentencia. Los buenos necesitan un empujón de vez en cuando. Es un cumplido que suena a advertencia, y sin pedirle un solo dólar le ordena que se lo lleve y lo disfrute. Pero lanza una última condición que no deja espacio para el arrepentimiento. En este artículo no existe la posibilidad de devolución. Michael toma el control sintiendo el peso del plástico en su mano, sin saber que acaba de firmar un contrato que no tiene marcha atrás. Michael llega a casa con el nuevo dispositivo en la mano. Ansioso por poner orden en su sala, se sienta frente al televisor y comienza a probar el control universal. Pero la tranquilidad dura poco. Su esposa se acerca para hablar de lo que quedó pendiente, el campamento del fin de semana. Con una calma que duele, le explica que los niños ya entendieron que el trabajo es su prioridad y que no habrá viaje. Sin embargo, antes de retirarse, lanza la pregunta que Michael ha estado evitando. ¿Realmente cree que en un ascenso a él se le dará más tiempo libre? Ella sabe, y el espectador también, que escalar en una compañía suele significar menos libertad, no más. Anticipando que se viene otra discusión, Michael aprieta el botón de pausa en el control, buscando callar el ruido del televisor para responder. Pero algo extraño sucede. No es solo la pantalla la que se congela, su esposa se queda inmóvil, como una estatua de sal en medio de la sala. Michael, que le da la espalda mientras organiza sus pensamientos, no se da cuenta del fenómeno. Sigue hablando, soltando sus justificaciones al aire, convencido de que ella lo está escuchando en un silencio respetuoso. En una imagen cruda, Michael prefiere poner en pausa los reclamos y los sentimientos de su familia para no tener que lidiar con ellos. Para él, el control ha hecho lo que siempre deseó: silenciar la fricción. Cuando termina su monólogo, presiona play y vuelve a su programa. En ese instante, su esposa recupera el movimiento como si nada hubiera pasado, cerrando la conversación con un simple "solo piénsalo". Antes de alejarse, Michael se queda solo con el control en la mano, sin procesar todavía que acaba de tener el tiempo. Son las 2 de la mañana, y la maqueta que debe realizar es lo único que mantiene a Michael conectado a la realidad. Trabaja para una corporación que es un pozo sin fondo. Entrega horas de su vida sin saber si algún día habrá una recompensa real, pero ahora tiene un aliado en la mano. El control remoto ya no es un aparato electrónico, es un refugio. Le funcionó para pausar la televisión y para silenciar una discusión.
Se está convirtiendo en el objeto que más cariño le tiene, simplemente porque es el único que parece obedecerle sin protestar. La prueba definitiva llega con el ladrido del perro de la familia, un ruido que a esa hora suena como un taladro en su cabeza. En un acto de desesperación, Michael apunta el mando y presiona el botón de bajar volumen. El silencio que sigue es absoluto. El perro sigue ladrando, pero el sonido ha desaparecido por completo. Bajando hasta el 0%, atónito, decide llevar al animal al jardín para que haga sus necesidades, pero la espera lo impacienta. Prueba una vez más, presiona el botón de adelantar y en un parpadeo el perro ha terminado. Michael vuelve a tener su tiempo para él, arrebatándoselo al reloj con un solo clic. A la mañana siguiente, el mundo parece ir más rápido, pero no lo suficiente para Michael. Se encuentra atrapado en una conversación con la amiga de su esposa sobre dramas sentimentales que no le interesan. Mientras la escucha, sus ojos buscan desesperadamente el control en la mesa. Es un momento clave en el que se formula la pregunta que cambiará todo. ¿Por qué vivir los momentos amargos si puedo saltármelos? ¿Por qué experimentar el aburrimiento, la espera y las discusiones si tengo el poder de borrarlos? Michael decide que no hay vuelta atrás. El control empieza a predecir sus deseos, entendiendo que el protagonista ya no quiere estar presente en las partes difíciles de su propia vida, prefiriendo ser un espectador que solo elige las escenas que le gustan. Michael regresa a la tienda convencido de que es víctima de una broma pesada o de un truco de cámaras ocultas. Busca a Morty, el hombre del taller, y le exige una explicación, pero Morty, con una actitud juguetona, le recuerda que él recibió exactamente lo que pidió: un control universal, para simplificarlo todo. La diferencia es que este mando no controla solo aparatos, sino el universo entero. Ante la risa nerviosa de Michael, Morty le da una instrucción simple. Presiona el botón menú, y en un parpadeo las paredes del taller desaparecen y la realidad se despliega como una interfaz digital. Michael está de pie en medio de su propia cronología, rodeado de opciones y archivos que contienen cada segundo de su existencia. Aunque intenta convencerse de que está bajo el efecto de alguna sustancia, el realismo de las imágenes lo obliga a mirar. Michael comienza a navegar por sus propios recuerdos y se detiene en uno en particular: un viejo campamento donde se sentía solo y acababa de ser rechazado. Es ahí cuando su padre, en un intento para consolarlo, realiza por primera vez el truco de la moneda, para arrancarle una sonrisa y asegurarle que ellos son los únicos que están viviendo una experiencia real con la naturaleza. Es el origen de un gesto que Michael ahora desprecia, pero que en ese momento fue su único refugio. El misterio aumenta cuando Morty corta el momento diciendo que debe volver al trabajo, como si tuviera un horario que cumplir o alguien que estuviera presionándolo. A pesar de estar en un lugar que parece existir fuera del tiempo y el espacio, no hay jefes a la vista, pero Morty actúa con una urgencia extraña. Antes de que Michael pueda obtener una respuesta clara sobre quién es realmente este hombre, Morty le lanza una frase capciosa: tú ya sabes quién soy. Sin nombres reales y con más dudas que certezas, Michael se queda solo. Por un breve instante, Michael siente que ha alcanzado la cima de la existencia. La pesadez de las responsabilidades desaparece, sustituida por una sensación de poder que lo emborracha. Ya no es un hombre que llega tarde o el padre que no sabe qué botón presionar. Ahora es el arquitecto de su propia realidad. Empieza a usar el control con una alegría irresponsable, casi como un niño con un juguete nuevo. Se permite pequeñas venganzas que le devuelven el orgullo, como darle una lección de humildad al chico que se burlaba de su hijo, ajustando la situación con un simple clic para ver, por primera vez, la justicia inclinarse a su favor. Incluso en la soledad de su auto, se permite jugar con lo absurdo, riendo ante la facilidad con la que puede alterar su propia identidad. Es un uso egoísta y descuidado, pero profundamente humano. Michael se entrega al placer de lo inmediato, convencido de que el aparato es un regalo divino. En su mente, el control no es una amenaza, sino la llave maestra que le permite saltarse el esfuerzo y saltar directo a la satisfacción. Es el momento más dulce de su vida, el espejismo de creer que, al tener el mando del universo en la mano, finalmente ha dejado de ser una víctima del tiempo para convertirse en su dueño. Llega lo que debería ser el cierre de un día agotador, pero para Michael la jornada no termina. En su mente solo vibra la palabra socio. Ese título es el faro que justifica cada sacrificio y cada desplante. Sin embargo, los compromisos familiares aparecen como obstáculos dentro de su carrera hacia el éxito. Tener que cenar con sus padres se siente para él como un estorbo que le roba minutos valiosos para poder pulir el proyecto que le asegura el ascenso. Es entonces cuando el control deja de ser un juguete para convertirse en una herramienta.
Michael decide empezar a cortar capítulos de su propia vida. Él simplemente aprieta el botón y en un destello la cena ha terminado. Las risas de sus padres y la calidez de la mesa se vuelven algo lejano que él decide ignorar. No importa que haya sido un momento agradable, porque en su escala de valores el trabajo es lo único importante. Sin embargo, la paz que busca no llega. Justo cuando cree que por fin podrá dedicarse a lo importante, aparece una nueva discusión con su esposa. Para Michael, el reclamo se siente injusto y excesivo. Siente que ya cumplió con estar presente físicamente y con proveer económicamente, y que ahora le cobren más tiempo es algo que lo carcome por dentro. Hartado y con la paciencia al límite, Michael intenta no ceder a la tentación, pero la irritación le susurra que no tiene por qué aguantar el trago amargo del conflicto y que puede simplemente saltarse las partes difíciles. Lo que Michael no ve es su desesperación por el control, y es que al saltarse el dolor y la fricción, también está borrando la conexión y el entendimiento. Es el inicio de una caída libre, donde por querer evitar los baches del camino, se está dejando de vivir el viaje completo. A pesar de la comodidad que siente, a Michael le surge una duda específica, y decide contactar a Morty para entender qué pasa con él mientras el tiempo corre en cámara rápida. La explicación es sencilla, pero algo inquietante. Su cuerpo entra en un modo automático. Sigue ahí físicamente, pero funciona con un software básico. No dice nada profundo, no toma decisiones importantes, él simplemente está. Es una revelación que, lejos de asustarlo, le da una idea para optimizar su día al máximo. Su primera prueba real es un resfriado. Como sabemos, el control se adapta poco a poco a Michael, y es el propio control que decide que no tiene necesidad de estar conectado para el malestar físico. Así que se activa y se salta la enfermedad. Al despertar del trance se da cuenta de que han pasado varios días, pero lo que realmente le quita el aliento es descubrir que su trabajo ya está terminado. Su versión en automático cumplió con el deber de forma mecánica y eficiente. Para Michael, esto es el descubrimiento del siglo. Si puede saltarse lo malo y el trabajo se hace solo, ha encontrado la fórmula del éxito. A partir de aquí, Michael se vuelve adicto a la velocidad. Empieza a saltarse cada pequeña molestia de la rutina diaria. El frío del agua al bañarse, el tiempo perdido amarrándose las agujetas, o el fastidio de cambiarse de ropa. Incluso utiliza el control para borrar el caótico tráfico de Nueva York. Lo que antes eran horas de frustración al volante, ahora son solo parpadeos que lo llevan directo a su destino. Michael está convencido de que le está ganando el juego a la vida, sin notar que al eliminar los tiempos muertos, está empezando a convertir su existencia en una serie de fragmentos aislados sin conexión alguna. Es aquí donde Michael empieza a ver el control como su arma definitiva. Lo utiliza con maestría durante una reunión crucial con inversionistas asiáticos. Al usar las funciones del control, logra escuchar lo que ellos dicen en su propio idioma y entender exactamente cuáles son las dudas y expectativas acerca del proyecto. Gracias a ese empujoncito, Michael ajusta su discurso, se gana su confianza y cierra el trato que antes parecía perdido. En su mente, el éxito es suyo. Aunque el control fue la herramienta, él fue quien obtuvo la ambición de usarla. La victoria es tan grande que Michael no puede contener su alegría. Finalmente siente que el sacrificio está valiendo la pena. Lo primero que hace es correr a comprar esos regalos que antes parecían lejanos, las bicicletas caras que sus hijos tanto deseaban y ese bolso especial para su esposa. Él se permite celebrarlo con la seguridad de quien ya se siente un socio de su firma. Para Michael, este es el clímax de su esfuerzo. Cree que ha hackeado el sistema y que por fin le está dando a su familia la vida que merecen. Se siente como un héroe que ha logrado dominar el mundo laboral sin perder más tiempo del necesario. Empieza a festejar su inminente ascenso con una euforia total, convencido de que gracias a este pequeño aparato azul, finalmente tiene la vida perfecta bajo su control total. La euforia del triunfo se evapora en un segundo cuando Michael se enfrenta a la frialdad del mundo laboral. El dinero gastado, las bicicletas y las promesas de celebración chocan contra la pared de las letras pequeñas de su jefe. Con una indiferencia de quien solo ve números, le deja claro que la cuenta ganada no es suficiente para el ascenso inmediato. Hay más metas, más requisitos y más tiempo de espera. El acuerdo verbal que Michael creía sagrado resulta ser solo una promesa vacía.
La frustración de Michael estalla en una escena que roza lo absurdo, pero que nace de un dolor real. Utiliza el control para congelar el tiempo y en ese paréntesis de la realidad descarga su ira contra el jefe, con una serie de bofetadas y gritos que nadie más puede oír. Es un desahogo violento contra el hombre que representa todos los obstáculos para Michael, aunque en el fondo la pelea es quizás contra sus propias expectativas. Michael no sabe procesar que el esfuerzo no siempre tiene una recompensa instantánea. Aquí es donde el control muestra su verdadera naturaleza adaptativa. El dispositivo le ofrece una salida fácil. Michael entra en un dilema interno devastador. Sabe que 3 meses son una eternidad de momentos perdidos, decenas de tiempo con sus hijos y de vida real que no volverán. Pero la ceguera del éxito es más fuerte que el sentido común. Está a un clic de conseguir lo que quiere, ignorando que el precio de ese ascenso será borrar 90 días de su existencia como si nunca hubieran ocurrido. Buscando una salida del dilema, Michael recurre a Morty una vez más. El extraño hombre le ofrece una analogía sobre un gnomo y el maíz al final del arco iris. Una advertencia de que lo que esperamos encontrar al final del camino no siempre es lo que nos hará felices. Y acotándolo a la vida que Michael le está pasando, el ascenso puede no traerle paz, sino nuevas y más pesadas responsabilidades. Pero Michael parece estar sordo a los consejos. Para él, 90 días de su vida son un precio aceptable si con eso compra el éxito que le han negado. Su decepción se ha convertido en veneno que empieza a salpicar a los que más quiere. En un arrebato de impotencia, Michael descarga su furia contra sus hijos, destroza sus ilusiones tachando de inútiles los dibujos y planos que ellos con toda admiración hicieron para él. Les lanza un golpe de realidad. Les dice que el mundo es una oficina donde hay que trabajar como burros esperando que alguien te arroje un hueso. Es un momento desgarrador. El padre que debería ser su refugio se convierte en el verdugo de su creatividad, contagiándoles una frustración que no les pertenece. Michael ha dejado de ser un héroe para convertirse en un extraño que solo ve resultados y números. El golpe final llega cuando escucha a su esposa explicarle a los niños que deben devolver los regalos, porque el dinero que Michael dio por sentado nunca llegó. Es humillación. Le quema por dentro. En lugar de reflexionar, Michael se convence de que la culpa es del tiempo y no de sus decisiones. Se pregunta por qué sufrir las carencias si tiene el poder de saltárselas. En un primer plano cargado de tensión, con Michael decidido en el fondo a presionar el botón, lo impensable sucede. El protagonista decide borrar 3 meses de su vida, entregando su voluntad al modo automático con tal de despertar siendo el socio que siempre soñó. Al despertar, Michael se da cuenta que no es el triunfo que imaginaba. Al abrir los ojos, descubre que el pequeño salto no fue de 3 meses, sino de más de 1 año de su vida. Y el ascenso llegó, pero no por su enorme esfuerzo. Michael se da cuenta con horror de que es un extraño en su propia vida. Su asistente ha cambiado, su familia tiene un perro que él no reconoce y lo más doloroso, sus hijos han dejado de ser niños. En ese tiempo muerto, Michael se perdió las etapas que nunca volverán. La situación con su esposa ha caído en un abismo. Ahora está en terapia de parejas, un lugar donde Michael intenta, por primera vez en mucho tiempo, ser él mismo. Sin embargo, el daño ya está hecho. Su esposa describe a un hombre que está físicamente presente pero emocionalmente muerto. Un esposo que no escucha, que no siente y que solo vive para el trabajo. Cuando Michael intenta defenderse y expresar su frustración, el control remoto detecta la tensión de la pelea. El aparato programado por la propia impotencia de Michael decide que esta discusión es un obstáculo y que debe saltarlo. Lo más desgarrador es que su esposa ya reconoce el patrón. Sabe que en cuanto las cosas se ponen difíciles, Michael simplemente hace clic y se desconecta. El control ya no es una herramienta que él usa, sino parte de su carácter que lo obliga a huir de la intimidad y del conflicto. Y es aquí donde Michael se queda atrapado, siendo socio de una empresa, pero un fantasma para las personas que más ama, incapaz de detener la máquina que él mismo puso en marcha. El silencio en la casa de Michael se vuelve ensordecedor cuando descubre que uno de sus miembros de la familia ya no está. El perro, aquel al que tanto despreciaba por sus ladridos y al que le bajaba el volumen para no ser molestado, ha fallecido. No es solo la muerte del animal lo que provoca un colapso emocional en Michael, es la bofetada de realidad al entender que se saltó 1 año completo de su vida. Las cenas que no vivió, las discusiones que se saltó y el tiempo con sus hijos ahora son huecos irrecuperables en su memoria. Se da cuenta con un nudo en la garganta de que el control no le regaló tiempo,
sino que se lo ha quitado. Desesperado, Michael busca a Morty para exigirle una solución. Pero la respuesta es un frenado en seco desde su primer encuentro. No se aceptan devoluciones. El contrato que firmó con su propia impaciencia es absoluto. En un estallido de impotencia, Michael intenta destruir el aparato. Lo lanza contra el suelo, intenta aplastarlo y deshacerse de él por cualquier medio, pero el control siempre regresa a él, intacto y brillante. No es solo tecnología, es una extensión de su propia voluntad que ahora se niega a morir. La escena roza lo trágico mientras Morty observa la lucha inútil de Michael con una sonrisa que mezcla la burla con una sabiduría oscura. Ver al protagonista pelear contra un objeto pequeño mientras su vida se desmorona es la imagen perfecta de su derrota. Michael entiende que no puede tirar a la basura las decisiones que tomó. El control está hecho de algo mucho más resistente que el metal o del plástico. Está hecho de su propio deseo de huir de la realidad, y ahora es esta realidad la que lo persigue a él. A la mañana siguiente, Michael inicia una guerra desesperada contra el control. Ha entendido que el aparato funciona por hábitos, así que decide evitar su propia rutina para no activar el piloto automático. Se niega a bañarse para evitar el salto del agua fría e incluso intenta mantener una distancia emocional con su esposa, evitando cualquier chispa de afecto o discusión que el control pueda interpretar como un momento para saltar. La escena es ridícula. Michael deambula por la ciudad vestido únicamente con su bata de baño, una imagen que simboliza su degradación. Su vida ya no le pertenece. Ahora es un prisionero que intenta engañar al sistema. Sin embargo, Michael descubre que no puede engañar al destino. Mientras está en la oficina intentando mantener un perfil bajo en su ridículo atuendo, su jefe le da una noticia inesperada. Ha sido promovido nuevamente, esta vez a un nivel superior. Solo ha pasado un día desde que despertó de su último salto, y termina siendo una revelación cruel. El control le permitió vivir ese único día de forma convencional solo porque la siguiente meta estaba a la vuelta de la esquina. Si el ascenso hubiera sido a meses de distancia, el aparato lo habría arrastrado por el tiempo sin piedad. La promoción que acaba de recibir es solo el principio de su desaparición. Al cubrir la división internacional, Michael queda a un solo paso de la cima, el puesto de director ejecutivo. En una conversación que parece rutinaria, su jefe menciona que eventualmente Michael podría heredar ese cargo máximo, ya que cada cuenta que toca se convierte en oro. Y son esas mismas palabras que activan el mecanismo del destino. El control emite su pitido característico, una señal sonora que para Michael suena como una sentencia de muerte. Michael sabe que no se trata de unos meses. Llegar a ese puesto requiere años de entrega absoluta. Siente un vértigo insoportable al pensar en todo lo que está a punto de perderse. Los años cruciales del crecimiento de sus hijos, los aniversarios con su esposa y la posibilidad de arreglar los pedazos rotos de su matrimonio. Sin su consentimiento y contra todo su deseo humano de quedarse, el tiempo empieza a devorarlo, lanzándolo hacia un futuro donde lo único que le espera es un logro profesional en medio de un cementerio de recuerdos. El salto termina y Michael despierta en la cima, pero el aire de ahí arriba es irrespirable. Han pasado 10 años en un parpadeo. Al mirarse al espejo, el impacto es devastador. No reconoce al hombre que le devuelve la mirada. Su cuerpo es el reflejo de una década de abandono, una base que el piloto automático mantuvo funcionando solo con lo mínimo para sobrevivir, mientras perseguía el siguiente peldaño. El control cumplió su promesa de forma literal y despiadada. Lo llevó a la dirección ejecutiva porque su predecesor murió, dejándole un trono construido sobre años de vida que él no recuerda haber vivido. Al regresar a lo que alguna vez fue su hogar, la realidad termina de romperlo. Ya no hay familia esperándolo. Michael descubre que está divorciado. Su hijo lo mira y le grita con un desprecio profundo, y su hija ha aprendido a ser una mujer sin que él fuera más que una sombra en el fondo de la casa. Se cumple la profecía de Morty. Al final del arco iris no hay oro, sino hojuelas de maíz. Michael tiene el título del director y una cuenta bancaria llena, pero sus relaciones personales, lo que realmente le da valor a la existencia, están en las ruinas. El dolor se vuelve físico cuando Michael ve los restos de la casa del árbol que nunca terminó, un símbolo de todas las promesas rotas y los momentos mágicos que se evaporaron mientras él era un zombie corporativo. Se da cuenta de que perdió el amor de su vida no por falta de dinero, sino por falta de presencia. Su esposa no buscaba un ejecutivo exitoso, buscaba al hombre que la amaba, y al encontrarse con un robot que solo hacía clic
para evitar problemas, decidió que ese matrimonio ya no existía. Verla ahora con el profesor de natación de su hijo es la prueba final de que el mundo siguió girando sin él y que el tiempo, en su crueldad infinita, no le ha dejado ni una sola grieta por donde intentar reparar el desastre. En medio del caos, Morty reaparece con la misma apariencia del primer día, como un recordatorio de que el tiempo no lo toca a él. Michael intenta descargar su culpa sobre Morty, acusándolo de haberle arruinado la vida, pero Morty, con una calma devastadora, le devuelve el espejo de la verdad. Tú tenías el mando, tú decidiste una y otra vez que el éxito valía más que el presente. Al reanudar la marcha del mundo, Michael intenta un último gesto humano, dejarle una nota a su esposa para recuperar algo de lo perdido, pero el destino es irónico y cruel. El perro de la familia, que nunca convivió con Michael, lo ve como un intruso y se lanza sobre él. El ataque le provoca un traumatismo grave y el control, fiel a su programación, se activa de nuevo. Como si fuera aquella gripe de 3 días, el aparato decide que Michael no debe sentir el dolor de las cirugías ni el desgaste de las terapias, además de la agonía de un cáncer que crecía silenciosamente en su cuerpo. En un parpadeo, otros 6 años de su vida se esfuman. Es aquí donde debemos detenernos a pensar. Imagina despertar y descubrir que los últimos 17 años de tu vida fueron solo un parpadeo. No reconoces tu rostro ni tu cuerpo. Es una idea traumática que nos invita a mirar hacia atrás. A veces, en nuestra desesperación por evitar el dolor del aburrimiento, deseamos saltar al momento feliz, sin entender que ese deseo es el que menos necesitamos. El proceso, con sus baches y sus lágrimas, es lo que realmente le da peso y valor a nuestra existencia. Parece contradictorio, pero los momentos malos son el marco que permite que la felicidad brille. Sin ellos, la alegría es plana, vacía y carente de final. Lo que recordaremos en el último aliento no es el trofeo, sino el camino recorrido. El sudor, las caídas y la capacidad de haber estado presentes en cada una de ellas. Convertido finalmente en el director general, Michael recupera la conciencia de un cuerpo que ya no se siente joven, pero que al menos ha dejado de saltar por enfermedades. En este respiro, la realidad lo golpea con una fuerza enorme. Se encuentra rodeado de extraños que llevan su sangre. Su hijo, Ben, se ha convertido en su reflejo exacto, un arquitecto brillante que trabaja a su lado, obsesionado con obtener la aprobación de un padre que, durante años, solo fue un zombie corporativo. Michael ve ahora con ojos limpios el esfuerzo inmenso de Ben por llenar un vacío que él mismo cavó. Siente una admiración tardía y dolorosa por el hombre en el que se ha convertido su hijo, y una nostalgia punzante por el matrimonio que dejó morir. Sabiendo que su esposa ya no es suya y que sus recuerdos con ella son ahora solo archivos estáticos en un menú. Desesperado por reparar lo irreparable, Michael intenta forzar una conexión. Con una vulnerabilidad que no mostraba en décadas, le propone a Ben organizar una reunión familiar. Un día para estar juntos, para reír y recuperar el tiempo. En su mente todavía existe la posibilidad de volver a ser el grupo que eran. Menciona a su hermana, a su madre y finalmente el nombre de su padre. Es en ese instante cuando el aire se congela en la habitación. La mirada de Ben no es de alegría, sino de una lástima devastadora. Al escuchar el nombre del abuelo, Ben llega a pensar que Michael ha perdido la razón por la medicación. Con una voz quebrada por la incredulidad, le suelta la noticia que termina de destruir el mundo de Michael. Su padre murió hace tiempo. No fue un accidente ni una tragedia repentina, simplemente envejeció y se fue, marchitándose en el silencio de los años que Michael decidió no vivir. Lo que para el resto del mundo es un duelo procesado, para Michael es un impacto fresco, un golpe brutal que le llega con los años de retraso. Se entera de que la persona más importante en su vida, el hombre del truco de la moneda, falleció mientras él estaba en piloto automático, que ni siquiera estuvo ahí para sostener su mano. El dolor es doble. No solo sufre la muerte, sino la culpa atroz de saber que tuvo el tiempo al alcance de un botón y decidió voluntariamente no usarlo para estar junto a él. Frente a la lápida de su padre, Michael se rompe. El mármol frío es la única respuesta que obtiene del hombre que siempre estuvo ahí para él, aquel al que ignoró en vida por estar persiguiendo una sombra de éxito. Consumido por el remordimiento, Michael recurre al control para intentar recuperar, aunque sea como espectador, el último segundo que compartieron. Como no estuvo presente en el hecho de su muerte, probablemente porque su cuerpo automático estaba encadenado a un escritorio, decide rebobinar hasta el último instante en que cruzaron miradas. El padre de Michael entra cargando el peso
peso de los años. Sus arrugas y canas son la marca de una vida dedicada a amar a su familia, pero frente a él solo encuentra una pared de concreto. El anciano, intuyendo quizás que su tiempo se agota, intenta desesperadamente recuperar a su hijo con una invitación simple, una noche de hombres, de anécdotas y tragos, un espacio para ser solo padre e hijo. Ben, al ver la situación, intenta actuar como puente emocional, pues él aún cree en la versión cariñosa de su padre y trata de suavizar la tensión uniéndose al plan, buscando desesperadamente esa chispa de humanidad que sabe que Michael posee. Pero el Michael, en modo automático, programado solo para la eficiencia, ni siquiera levanta la mirada. Y ante aquel rechazo gélido, el abuelo juega su última carta, el truco de la moneda. No solo es un truco, es su lenguaje de amor, su forma de decirle a Michael que siempre será su niño. Esta vez ofrece enseñarle el secreto, entregándole su posesión más valiosa, con la ilusión de quien cree que aún puede sorprender a su hijo. Sin embargo, el Michael automático comete la crueldad más grande, ya que en lugar de fingir asombro para proteger el corazón de su padre, lo destroza con una honestidad brutal y violenta. Le revela que conoce el truco desde hace años, que le parece patético, tonto e inútil. La humillación se nota en los ojos del anciano, quien descubre en ese instante que su hijo no solo lo ignora, sino que lo desprecia. La derrota del padre es total. Se siente pequeño, expuesto y en ridículo, con las ilusiones hechas añicos y el peso de saber que su hijo le ha estado viendo la cara de tonto toda la vida. El anciano solo tiene las fuerzas para decir un último "te quiero". Se da la vuelta y sale de la habitación con paso lento, dejando que las lágrimas salgan de su rostro cansado. Michael, atrapado en el recuerdo, tiene que ver una y otra vez cómo su último contacto con el hombre que le dio la vida fue un acto de desprecio absoluto. Es el precio final del control, un éxito profesional que le dio la silla de director, pero que le robó la oportunidad de decirle adiós a un padre que siempre lo amó, dejándole como única herencia el recuerdo de un llanto que él mismo provocó. En completa soledad, Michael se enfrenta nuevamente a Morty, pero esta vez la venda cae de sus ojos. Al confrontarlo por la muerte de su padre, la verdad sale a la luz. Morty no es un simple vendedor de tecnología, es el mismísimo ángel de la muerte. Con una sinceridad escalofriante, Morty le confiesa que no quería llevarse a su padre, pero que todos sabemos que su labor es inevitable. Él debe estar presente cuando el hilo de cada vida se agota. Desesperado, sintiendo que su propio tiempo se escapa, Michael recurre por última vez a la herramienta que lo destruyó y en un grito de auxilio le pide al aparato que lo lleve a un mejor momento, buscando un refugio donde el dolor no pueda alcanzarlo. El control responde y lo lanza tiempo hacia adelante, aterrizando en una noche radiante de gala y música en vivo. La boda de su hijo, Ben. Es un escenario agridulce donde todas las líneas de su vida convergen. Michael ve a su ex esposa, hermosa y plena, pero con otro hombre. Y aún así logra compartir con ella una última pieza, un baile que se siente como un adiós silencioso entre los restos de lo que alguna vez fue su matrimonio. El contraste aquí es brutal. Mientras el mundo celebra el amor y el inicio de una nueva historia, Michael es un turista en su propia vida. El momento triste llega cuando Michael debe dar unas palabras frente a todos los invitados. Con el corazón roto por la desconexión, le pregunta a Ben que quién es la mujer con la que se está casando. Para los invitados, la pregunta desata risas, creyendo que se trata de una broma ingeniosa del director general. Sin embargo, para nosotros y para Michael es una verdad devastadora. El hombre que deseaba darle todo a sus hijos se perdió en el crecimiento. Michael no está bromeando. Realmente no conoce a la persona que ahora forma parte de su familia. Es la realización final de que por saltarse los tiempos muertos terminó siendo un extraño en el día más importante de la vida de su hijo. La pista de baile se convierte en un espectáculo emocional para todos los presentes cuando aquella famosa canción empieza a sonar de fondo. Esa canción es la melodía que era símbolo del matrimonio de Michael y el sello de su primer beso en aquel bar. Mientras bailan uno al lado del otro, el aire se llena de un lo que pudo ser. Michael la mira y ve años de complicidad arrojados a la basura por un ascenso. Ella lo mira y ve el fantasma del hombre que alguna vez amó. Es un baile de sombras donde los caminos se separan para siempre, dejando un rastro de nostalgia que quema más que un arrepentimiento. Es ahí,
en ese estado tan vulnerable, en donde Michael posa los ojos en su hija mayor y el impacto es inmediato, pues ya no es una niña que jugaba con él, sino una mujer hermosa e irreconocible. El tiempo ha hecho lo suyo sin pedir permiso. Sin embargo, el verdadero puñal llega cuando Michael observa la conexión de su hija con el nuevo esposo de su madre. La ve reír, confiar y finalmente escucha la palabra que le detiene los pulmones: papá. La niña no se dirige a él, sino al hombre que sí estuvo presente en las fiebres, en las graduaciones y en las decepciones amorosas, al hombre que no hizo clic para saltarse los problemas. Es justo en este momento donde el mundo de Michael se colapsa. El conflicto interno entre el padre que quería ser y el ejecutivo en el que se convirtió genera una presión en su pecho que no puede contener. Su mente no logra procesar el enorme error que cometió: priorizar el ascenso por encima de la presencia emocional. En medio de ese caos de luces y música, el ataque cardíaco lo derriba. Este es el oro al final del arco iris. Estas son las hojuelas de maíz secas por las que sacrificó cada beso, cada cena y cada abrazo. El éxito profesional resultó ser una corona de cenizas porque sus propios hijos ni siquiera lo reconocen. Michael despierta en la habitación del hospital, conectado a un coro de máquinas que apenas logran mantener su corazón latiendo. En ese aislamiento se da cuenta de que las personas que amó se han convertido en extraños o en recuerdos inaccesibles. Cuando Ben, con la misma mirada cansada y ambiciosa que Michael solía tener, anuncia que debe marcharse en un avión para cerrar un proyecto de arquitectura, el pánico se apodera de Michael. Ve en su hijo la repetición exacta de su propio error, el camino de una vida que terminará en una cama tan fría como la suya. Pero el Michael que despierta ya no es el hombre que pulsaba clic tan fácil. Es alguien que finalmente aprendió la lección a través del dolor y con la claridad que solo da la cercanía a la muerte, entiende que si no detiene a Ben ahora, su hijo perderá lo único que realmente importa: el amor y la presencia de sus seres queridos. Cancélalo todo, le dice a su hijo, pero Ben no comprende. Para él, el trabajo es la prioridad que su padre siempre le enseñó con el ejemplo, marchándose con esa conclusión en su mente. Ante la incomprensión de su hijo, Michael toma una decisión y heroica. Con manos temblorosas empieza a arrancarse los cables y los tubos que lo mantienen con vida. El monitor cardíaco estalla con un pitido continuo, una alarma de muerte inminente, pero Michael ignora el dolor y la debilidad. Se lanza fuera de la cama, impulsado solo por la voluntad pura de salvar a su familia de su propio destino. Morty aparece entre las sombras, despojado de su ironía habitual, y le lanza una advertencia final: si sales de esta habitación será lo último que hagas. Le ofrece volver a las máquinas, estirar un poco más su existencia, pero Michael ya no busca tiempo, busca significado. Prefiere morir como un padre que salvó a su hijo, que vivir un minuto más como el director general de una vida vacía. Bajo un cielo que parece llorar como él, Michael protagoniza la escena cumbre de su existencia. Ha comprendido de la forma más amarga posible que el valor de la vida no reside en los logros acumulados, sino en las personas con las que decidimos compartir el camino. Empapado, con la bata del hospital pegada a su cuerpo, debilitado y el pecho ardiendo en cada bocanada de aire, corre hacia el vehículo de su hijo. Es una carrera contra la muerte, pero sobre todo una carrera en contra de sus errores. Cuando sus piernas finalmente ceden y se desploman sobre el pavimento frío y mojado, Michael utiliza su último aliento para gritar los nombres de sus hijos. Es un grito que sale desde lo más profundo de su corazón, pero que ha llegado demasiado tarde. Derrumbado en el suelo, rodeado por la indiferencia de la lluvia, Michael se enfrenta a la verdad absoluta. Debió haber hecho las cosas de otra manera. Sin embargo, en ese momento de oscuridad total, ocurre un milagro. Ben lo ve a lo lejos y, movido por un instinto que el trabajo no pudo borrar, corre hacia él. Michael, sintiendo la cercanía de su familia por primera vez en décadas, logra transmitir su legado final, el que no está hecho de planos ni de concreto, y con un esfuerzo sobrehumano entrega el mensaje que redime sus 17 años de ausencia. La familia es primero. Es muchísimo más importante que cualquier ascenso, que cualquier cifra en una cuenta bancaria o que un prestigio de un cargo ejecutivo. En ese último segundo de conciencia, Michael logra salvar a su hijo de cometer su mismo error, dándole a Ben la libertad que él mismo perdió. El dinero y los puestos son hojuelas de maíz. El amor y la presencia son el verdadero oro que siempre estuvo frente a él. El frío de la lluvia y el peso de la muerte se evaporan de golpe. Michael despierta sobresaltado en la cama de exhibición de aquel supermercado, con el corazón galopando no por un ataque, sino por la adrenalina de una segunda oportunidad. Al darse cuenta de que todo
Los 17 años perdidos, la tumba de su padre y el desprecio de sus hijos fue un sueño. Un éxtasis de gratitud lo inunda. De repente las cosas más simples cobran un valor sagrado. Entabla una amistad genuina con un desconocido en el pasillo y al salir le da las gracias a su viejo auto, ese que tanto odiaba porque ahora entiende que cada avería es tiempo vivido. En un estado de euforia incontrolable, corre a casa de sus padres. No le importa la hora ni el protocolo. Irrumpe en su habitación solo para abrazarlos, para sentir el calor de su padre vivo y presente. Y con lágrimas de alivio le dice cuánto lo ama y le ruega con la ilusión de un niño que le enseñe por fin el truco de la moneda, ese que no lo deja dormir. Michael ha recuperado su tesoro más grande, el presente. Vuelve a los brazos de su esposa antes de que ella se hartara de su ausencia y besa a sus hijos mientras aún son pequeños, jurándose a sí mismo que esa casa del árbol será terminada, porque cada tabla clavada es un recuerdo que el trabajo no podrá borrar. Sin embargo, el destino le tiende una última prueba, y el control remoto reaparece mágicamente sobre la mesa, acompañado de una nota de Morty. Al ver la transformación de Michael en su sueño, ha decidido otorgarle el poder en el mundo real, dándole la oportunidad de usar esa herramienta para facilitar su vida. Pero Michael ya no es el mismo hombre ambicioso y perezoso. Michael mira el aparato que promete evitarle discusiones, enfermedades e inconvenientes y ve en él la semilla de la soledad que casi lo mata en un estacionamiento frío. Con una determinación absoluta, toma el control y lo lanza a la basura, asegurándose de que no regrese. Elige la imperfección, elige el dolor de una pelea y el cansancio de un lunes, porque sabe que solo así estará realmente vivo al lado de los que ama. Lo que nos invita a reflexionar que esta vida es solo para ti y únicamente para ti. Este es un lienzo en blanco que se llena con cada decisión, con cada tropiezo y con cada abrazo que decides no postergar. Vívela con intensidad mientras no dañes a nadie más. Entiende que todo lo que hagas está bien si el motor de tus acciones es enriquecer la existencia de quien te rodea. Y al final del día, la manera más bonita y pura de vivir no es alcanzando la cima de una montaña de dinero, sino asegurándote de que cuando mires atrás, el camino esté lleno de rostros amados y no de clics que borraron tu historia.